Lo que vamos a ver en este video es la parte de cómo resolver ecuaciones exponenciales. Voy a dar algunos ejemplos, unos más complejos, unos más simples, como para que vean cómo se resuelven estas ecuaciones exponenciales, obviamente donde la incógnita figura en la potencia, en el exponente. Nosotros vamos a trabajar todo con x, pero recuerden que una ecuación se puede plantear con cualquier variable. En el primer ejemplo, lo que vamos a generar es que ambas partes de la igualdad me queden con la misma base. ¿Por qué? Porque en una igualdad, si yo tengo bases iguales, siempre va a suceder que si las bases son iguales, las potencias deben ser iguales también. Entonces, si yo el 16 lo transformo en 4 al cuadrado, estoy generando que a mismas bases, mismos exponentes. Significa que el valor de la incógnita en este caso tiene que ser 2. En el ejemplo que sigue vamos a complicar un poquitito más porque ya no tenemos solamente la variable, sino que le estamos agregando un término a la incógnita, al exponente. Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a tratar de transformar en bases iguales. Lo que hacemos es factorizar ese 16 y escribirlo como 2 a la cuarta. Una vez que tengo ese factorio resuelto, directamente, como las bases me quedan iguales, vamos a igualar las expresiones que tenemos en el exponente. El despeje me queda una ecuación muy simple de resolver, entonces el valor de x en este caso sería 3. Recuerden siempre de verificar los valores que encontramos como solución reemplazando en el ejercicio original el valor numérico que me queda. En el ejemplo 3, lo que cambiamos es que trabajamos con una potencia negativa. Recuerden siempre que cuando nosotros tenemos una fracción, esa fracción la podemos transformar en un exponente negativo. Entonces el 25 es 5 al cuadrado, por lo tanto, si nosotros tenemos un 25avos, lo podemos escribir como 5 elevado a la menos 2. Una vez que hacemos eso, generamos que mis bases sean iguales, por lo tanto, ahí es donde podemos igualar los exponentes. Ya no trabajo con la base, sino que trabajo con lo que me permite a mí hallar el valor de x. Despejo simple porque es una ecuación lineal y me queda que el valor de x es igual a menos 3. El objetivo siempre entonces es igualar las bases para después poder igualar los exponentes. El ejemplo 4 es en el que trabajamos con el valor 1. Recordemos que todo número elevado a la 0 siempre da 1. Por lo tanto, ese 1 a mí me permite trabajar con cualquier base numérica que necesitemos. En este caso en particular, voy a trabajar con la base 7 porque es la que necesito del otro lado de la igualdad. Entonces, el 1 lo generamos como 7 elevado a la 0 y una vez que tenemos bases iguales, lo único que tenemos que hacer es igualar los exponentes y despejar la ecuación. Simple el ejercicio cuando tenemos el 1 porque ese 1 siempre lo podemos transformar en cualquier base que necesitemos. Bien, en este ejemplo lo que estamos haciendo es trabajar lo mismo. El 8, escribirlo en base 3, entonces el 8 es 2 al cubo, pero cuidado ahora, porque lo que yo estoy haciendo es reemplazando ese 8 por su transformación en potencia, pero sigue estando elevado a la 3x menos 1, entonces tenemos que mantener eso. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer ahora es aplicar las propiedades de potenciación, donde si tenemos dos bases reiteradas se multiplican entre sí. ¿Sí? Acuérdense, potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Y acá tenemos que tener muchísimo cuidado cuando trabajamos esa distributiva, porque el 3 me va a distribuir a los dos términos que tenemos dentro del paréntesis. Por eso siempre es conveniente trabajar esto entre paréntesis. Aplicamos la distributiva y una vez que generamos que las bases sean iguales, obviamente procedemos como hicimos en los ejemplos anteriores, igualando los exponentes y despejando la ecuación como siempre. Ahí me queda 7 igual a 8x, se me cortó el videito ahí, entonces me queda que 7 octavos va a ser el valor de x. Es una ecuación simple, así que no hay problema, la pueden resolver fácil. En el siguiente ejemplo que vamos a analizar, la cuestión se complica un poquito más porque obviamente
las bases son completamente distintas, pero aparte de ser distintas no podemos generarlas como bases iguales. El 7 nunca lo vamos a poder expresar como 2 elevado a algún exponente entero. Entonces acá es donde vamos a trabajar con logaritmo. ¿Por qué? Porque el logaritmo es la única operación que a mí me permite, digámoslo de una forma simple, bajar ese exponente que nosotros tenemos en la ecuación exponencial. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar un logaritmo en ambos términos de la ecuación, en ambos miembros de la ecuación. Siempre ese logaritmo que trabajemos va a ser en base 10 porque es el que me va a poder calcular la calculadora. Y una vez que nosotros tenemos aplicado el logaritmo en ambas partes, porque si no, no podríamos modificar el ejercicio original, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad que tenemos a la derecha del pizarrón y bajar ese exponente en cada uno de los miembros de la ecuación, de los términos de la ecuación. Siempre trabajemos entre paréntesis porque de esta manera yo puedo hacer la distributiva del logaritmo en los dos términos, en el x y en el 1 en el primer caso y en el otro caso en el menos 3x y en el 4. Calculamos esos dos logaritmos, que me queda 0,3 y 0,8, yo ahí lo aproximé el valor para no trabajar con muchos decimales, y después simplemente lo que vamos a hacer es una ecuación lineal normal. Vamos a aplicar esa distributiva, en los dos lados vamos a hacer exactamente lo mismo. Y una vez que tenemos resuelta esa distributiva, directamente lo que hacemos es agrupar las x de un lado, los números del otro y poder resolver la ecuación como siempre. Es lo que hice ahí de manera rápida. El 2,4 pasa sumando, el 0,3 restando y de esa manera despejamos la ecuación normalmente. De esta manera presentamos los distintos ejemplos que se pueden dar de ecuaciones exponenciales simples. En el próximo video veremos las más complejas. Bueno, espero que les haya servido.